Hola, cordial saludo para todos, bienvenidos a nuestro canal Transformando tu Mente, una guía para construir caminos de libertad. Les habla César Berrío y bienvenidos a nuestro episodio número 167, que hoy es súper especial. Y como lo habíamos mencionado, tenemos un gran invitado, una persona que yo desde hace varios años sigo en este camino de crecimiento personal. Hace varios años me encontré con un libro que se llama El Código del Dinero, que vamos a hablar ahora sobre este libro. Y este libro ha sido muy importante para mí en este camino de transformación, en este camino de crecimiento personal. Y este libro fue escrito por Raymond Samson. Él es un español, licenciado en Ciencias Económicas, coach, conferencista, escritor de 16 libros, 2 premios literarios y una persona que sabe mucho en todo el tema de crecimiento personal. Y hoy lo tenemos aquí en Transformando tu Mente. Raymond, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias por acogerme, es un placer. Bueno, la primera pregunta que tengo, Raymond, es ¿cómo siendo uno licenciado en Ciencias Económicas, haciendo parte de la banca, del mundo corporativo, de multinacionales, con muy buenos ingresos, decide dejar ese mundo y dedicarse al coaching y al crecimiento personal? Bueno, ante todo, las personas somos seres humanos, no oficios, así que yo le diría a todo el mundo que se dé permiso para cambiar de vida y para ser el mismo. No hace falta que seamos fieles a unos estudios, si el que estudió abogacía o estudió medicina o el que estudió económicas, que no crea que tiene que hacer siempre lo mismo en la vida, que se dé permiso para cambiar tantas veces como quiera, y así lo hice yo. Estuvo muy bien estudiar económicas, estuvo muy bien trabajar en un banco, pero eso dura un tiempo y tenemos que darnos permiso para ser otras cosas y hacer otras cosas. Pero respondiendo, César, a la pregunta, la motivación que me hizo cambiar tan radicalmente en mi vida fue el tema de la coherencia. Es decir, yo estaba en una vida que estaba muy bien, pero mis valores habían cambiado, así que necesitaba hacer un cambio acorde con mis valores y decidí hacer ese cambio tan radical simplemente por ser fiel a la persona en la que yo me estaba convirtiendo. ¿Y qué encontraste en esta nueva etapa, digamos, de tu vida, de pasar del mundo corporativo al mundo del coaching y el crecimiento personal? Pues me encontré a mí, que no es poco. Es decir, uno tiene que encontrarse a uno mismo, uno tiene que lidiar con uno mismo, tiene que conquistarse a uno mismo, y tuve que hacer todo eso. Porque cuando uno hace un cambio tan grande, todos sus miedos, sus incertidumbres y también su aspecto más noble sale, sus valores, sus habilidades, sus talentos, todo sale, todo aflora, y en ese momento uno se encuentra consigo mismo, se encuentra con sus miedos, pero también se encuentra con sus fortalezas y con su valentía. Así que me tuve que enfrentar a mí mismo, porque en realidad el mundo no era el problema, los demás no eran el problema. Los obstáculos estaban en mí, en mis miedos, que no me había permitido hacer ese cambio antes. Ahora sí, ya me había dado permiso para hacer ese cambio, y entonces tuve que trascender esas limitaciones mentales, emocionales, que me estaban impidiendo cambiar de vida, ¿no? Así que tuve que reconquistarme a mí mismo, y eso es un viaje que yo le recomiendo a todo el mundo, porque al margen de lo que ocurra, al margen de lo que uno consiga, al margen del resultado, siempre hay una cosa que quedará con nosotros, y es el proceso personal que uno tiene que atravesar para hacer ese cambio, y ese proceso personal, ese cambio personal siempre estará con uno, siempre estará con nosotros. Y como todo viaje, Raymond, tiene sus momentos muy agradables y otros momentos que de pronto algunos no consideran agradables, otros consideramos realimentación o crecimiento. ¿Cómo ha sido ese camino? Y para contarle un poco a toda nuestra audiencia, porque muchas personas desean emprender, desean reencontrarse, pero a veces uno ve a las personas exitosas como tú y dice, no, pues para él fue muy fácil porque él es exitoso, pero resulta que detrás de eso hay muchos años de trabajo, momentos difíciles. ¿Cómo ha sido ese camino, ese viaje? Bueno, fue difícil, pero yo creo que sea difícil es bueno. Yo creo que las cosas difíciles son interesantes, y que las cosas difíciles nos cambian, nos transforman y nos enseñan. Usando esa terminología, yo diría que fue interesante, pero bueno, a la gente le gusta utilizar la palabra difícil, yo digo interesante. Fue realmente interesante difícil. Fue interesante y difícil porque hubo momentos de duda, hubo momentos en los que yo pensé en volver atrás, hubo momentos incluso en los que empecé a arrepentirme de mi decisión,
Pero cuando uno está en medio del desierto, se da cuenta de que si quiere sobrevivir es más fácil si sigue andando en el desierto y llega al final, tiene más opciones de sobrevivir que si da la vuelta y vuelve hacia atrás. Yo me di cuenta que si volvía hacia atrás acabaría muriendo porque ese mundo ya lo conocía y en realidad era una muerte en vida, ¿no? Con lo cual decidí seguir a mitad del camino, a pesar de tener dudas. Yo me acuerdo que me despertaba por la noche y pensaba, ¿cuánto voy a facturar este mes? Estamos a mitad de mes y todavía no he hecho el mínimo de facturación para cubrir mis gastos, y eso no ocurría cuando yo era un empleado, obviamente, porque cuando eres empleado sabes lo que ganas, cuando eres autónomo freelance no lo sabes, cada mes es una aventura, cada mes es diferente, siempre cambia, y yo me acuerdo que vivía esa incertidumbre muy malamente y que tuve dudas. Incluso una vez cogí el teléfono y marqué todos los números menos uno para volver a pedir el empleo que yo tenía. Es decir, estaba marcando el número de la secretaria del director general del banco. Si marcaba el último número, salía la secretaria, me pasaba con él, porque me conocía ya, y ya estaba ya pidiéndole regresar al banco, ¿no? A ese punto llegué, por suerte no puse ese número, por suerte, pero quiero decir que este no es un camino de valientes. No hay que transmitir a la gente el mensaje que para dar estos pasos hay que ser valiente. Yo creo que simplemente hay que ser coherente, disciplinado y tener fe. Yo no soy valiente, en realidad era un cobarde. De hecho, huí de un puesto de trabajo, de un empleo, ¿no? Huí de eso, huí de esa vida. Así que no creo que haya que ser valiente, hay que ser coherente. Cuando uno toma una decisión, pues hay que llevarla al final y hay que quemar naves, para no volver sobre los pasos y decir, bueno, me arrepentí o lo he intentado, no me ha salido bien, no es lo que yo me pensaba, esto es muy difícil. Bueno, todo esto yo creo que es un fracaso, y lo que le animo a la gente es que siga adelante, porque el final del desierto está más cerca de lo que piensa y es más fácil que sobreviva si llega al final del desierto que si vuelve sobre los pasos y nunca llega a nada. Absolutamente. Y bueno, y además felicitaciones porque en todos estos años has compartido con mucha gente y le has regalado información a mucha gente de mucho valor. Y dentro de esas informaciones hay un libro del que yo soy fanático, Raymond, que se llama El Código del Dinero. La verdad que yo me leí este libro hace como unos 3 años y ha sido uno de los libros definitivos en mi vida porque me dio mucha claridad en muchos temas. Y quiero que compartamos algo de este libro con toda nuestra audiencia. Que a propósito, para que tú sepas, nos escuchan hoy en más de 110 países, más de 400,000 personas, gracias pues a todo el contenido que hemos entregado y que seguimos entregando. Y justamente El Código del Dinero es un libro que yo recomiendo ampliamente. Dinero, la palabra dinero tiene un código, ¿no? Cada letra significa algo, y yo quiero que tú le expliques a la gente qué es exactamente esto. Bueno, sí, siempre hay un código, ¿no? Siempre hay que aprender algo detrás de las palabras. Y fíjate que mucha gente está peleada con la palabra dinero. El dinero es una cosa que todo el mundo quiere, pero que a la vez genera también como muchos tabús, resistencias y como un poco de animadversión. Hay gente que sí quiere el dinero, pero está peleada con el dinero, ¿no? Una cosa extraña. Bueno, el dinero no es una palabra, e incluso son unas letras. Ahora vamos a hablar de estas letras y qué hay detrás de estas letras. Pero básicamente, si lo podemos simplificar de alguna forma, yo te diría que la D de dinero sería la de diversificar. Nos han mal enseñado que las personas tienen que ganar dinero solamente de una fuente de ingresos, y lo que estoy diciendo aquí es que lo interesante es que tengamos varias fuentes de ingresos fluyendo a la vez. Varias. ¿Por qué? Porque si falla una, siempre te quedará otra. Correcto. Y porque seguramente esa vida ideal que estás soñando va a poder financiarse con la suma de varias fuentes de ingresos. Además, eso te da mucha libertad, porque no dependes de ninguna. Y eso te hace libre. Cuando dependes de una fuente de ingresos, solo de una, eso te esclaviza, hace que no seas tú, hace que hagas cosas que no quieres hacer, porque sabes que estás atado por esa única fuente de ingresos. Así que la D es la de diversificar. La I de dinero sería de inteligencia financiera. Inteligencia financiera es consecuencia de educación financiera. Cuando uno está educado financieramente, acaba desarrollando esa inteligencia financiera que le permite hacer distinciones más sutiles sobre temas financieros que otras personas no pueden hacer simplemente porque no tienen esa educación financiera.
esa inteligencia financiera proviene de la educación financiera. Y la educación financiera nunca ha sido proporcionada en escuelas, en universidades y tampoco en casa. Es un tema tabú, es un tema del que no se habla, es un tema del que los que tendrían que hablar tampoco conocen, así que como no lo conocen, no pueden hablarlo. Correcto. Pues unos padres, unos profesores, es un tema que desconocen, no hay maldad. No estoy diciendo que las personas sean malas y nos oculten nada, no ocultan nada, simplemente es que no lo saben, y como no lo saben, no lo pueden enseñar, ¿no? Entonces la educación financiera es tan importante como la educación física, o la educación nutricional, o cualquier tipo de educación, o la educación matemática, o del lenguaje y las palabras. Entonces, yo reivindico la educación financiera para que sea enseñada en todas partes. Mientras eso no ocurra, que no ocurre de momento, mientras eso no ocurra, le diré a las personas que cada una de ellas sea responsable de su propia educación financiera. Así que les invito a leer libros sobre educación financiera, revistas, blogs, artículos, en fin, en Internet hay mucha información y podrán educarse financieramente. Bueno, la N de dinero sería de una nueva conciencia, es decir, la conciencia de la pobreza es una y la conciencia de la riqueza es otra. Son dos estados mentales muy diferentes y como son dos estados mentales muy diferentes, acaban creando en el mundo de las cosas resultados muy diferentes. Una cuenta corriente tiene un saldo y ese saldo es el reflejo de un nivel de conciencia, de una mentalidad. Cada nivel de mentalidad tiene su nivel de ingresos, su nivel de riqueza. Así que si queremos más riqueza, queremos más ingresos, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro nivel de conciencia acerca de eso, en este caso del dinero. Vivir la experiencia del dinero desde un mundo sin tantas limitaciones, sin tantas animadversiones, sin tantos complejos, sin tantos tabús, desde un nivel de conciencia más próspero, más expandido y más abundante. Bueno, la E de dinero sería la de emprender. No nos engañemos. No conozco a nadie que se haya hecho rico en un empleo y si lo ha hecho, pues quizá es que ha metido la mano en caja, ¿no? Pero los empleos no nos pueden hacer ricos, al menos no el 99% de empleos, ¿no?, que hay en el planeta Tierra. Así que si queremos gozar ni libres tampoco. Entonces, si queremos gozar de libertad y de prosperidad, tenemos que ensayar otro modelo. Y el otro modelo es emprender, tener el control de la fuente de ingresos, ser el propietario de la fuente de ingresos, tener varias fuentes de ingresos. Eso se llama emprender, crear un negocio, crear riqueza desde un modelo de negocio que no tiene nada que ver con un jefe, un horario y un sueldo. Así que el paso para la riqueza es emprender, tenemos que crear nuestro propio negocio. Y la R sería de reaprender. La R sería de reaprender. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que hemos mal aprendido lo que mal nos enseñaron. Seguramente antes de aprender cosas nuevas tendremos que desaprender. Por ello le digo reaprender, porque tenemos que volver a aprender. Y para volver a aprender hay que desaprender una serie de cosas que no son verdad, que nunca lo han sido, o que lo fueron alguna vez pero ya no funcionan. Antes la gente se podía retirar. En la era industrial, en el siglo pasado, pues había una serie de cosas que funcionaban, ahora ya no funcionan, por lo cual hemos de reaprender el mundo, hemos de reaprender muchas cosas porque o ya no funcionan, o ya no son verdad, o nunca lo fueron. Así que tendremos que aprender nuevamente. Y eso consiste en desprogramarse para la pobreza, que es para lo que hemos sido programados casi todos, o la mediocridad financiera, y luego programarnos o aprender para la riqueza. Así que yo le diría a la gente que busque gente a la que le va bien, que aprendan de los que les va bien con el dinero, que se amiguen con personas emprendedoras, con gente que está en mejor situación financiera, porque ellos saben algo y ellos pueden enseñarle algo. Y tendrá que aprender de esas personas y dejar o borrar aquellos conocimientos o aquella forma de ver el mundo que no le ha funcionado. Absolutamente. Y bueno, finalmente la O sería la O de oportunidades. Oportunidades hay ahora tantas o más, de hecho hay más ahora que nunca antes en la historia de la humanidad. En ningún momento de la historia de la humanidad había habido tantas oportunidades como ahora. Así que yo no puedo entender a la gente que se queja. La gente que se queja está mirando un mundo que no existe, está mirando al pasado. En el presente
hay un montón de oportunidades que nunca habían existido. La tecnología es responsable de ello. La tecnología nos da un poder, nos da una libertad, nos da un conocimiento y nos da la posibilidad de crear negocios que hace 20, 25 años no existían. Así que sí que hay oportunidades, hay muchísimas. Lo que pasa es que las oportunidades tienen un aspecto diferente a lo que la gente busca. A lo mejor una oportunidad es un problema, o tiene la forma de problema, pero un problema es una oportunidad, porque si solucionamos un problema, seremos personas que tendrán clientes y que estarán muy bien pagadas. Así que quizá las oportunidades no tienen la forma que uno espera que tengan, pero sin embargo son una gran oportunidad para cambiar nuestra vida. Perfecto, ahí está, Dinero, el código del dinero, excelente libro y felicitaciones por este libro, Raymond, que de verdad es extraordinario. Se habla en este libro de libertad financiera. ¿Cuál es tu definición de libertad financiera? Bueno, yo siempre digo que la libertad financiera es tener resuelto el tema del dinero para siempre. ¿A que suena bien esto? ¿Que sí? Sí, absolutamente. Claro, este tema lo tengo resuelto de por vida. Fíjate tú, cuando una persona dice, este tema lo tengo resuelto de por vida, entonces uno se puede imaginar que si esa persona tiene el tema del dinero resuelto de por vida, es que tiene una gran suma de dinero en algún lugar. Bueno, no hace falta. Porque en realidad una gran suma, por grande que sea, nunca sabremos si será suficiente. Pero sí, esa persona que es libre financieramente sí tiene los flujos mensuales o diarios o semanales de efectivo que permiten cubrir todos sus gastos y además dejar un excedente. Eso es libertad financiera. Es decir, es tener el suficiente cash flow para cubrir todos los gastos y además tener un excedente. Si tenemos esto, sabemos que siempre seremos afluentes, siempre tendremos un excedente y que además ese cash flow puede ser aumentado, puede ser mejorado. A eso me refiero. Y eso pone la libertad financiera al alcance de muchos, porque si volviéramos al esquema que mencionaba antes de tener una gran cantidad de dinero, eso yo creo que quita o priva de la libertad financiera a muchos, porque ¿quién quiere o quién puede tener una gran cantidad de dinero en algún momento? Pues no muchos, pero sí que prácticamente todo el mundo puede crear una o varias fuentes de ingresos que cubran sus gastos y además lo cubran de una forma automática. Cuando me refiero a tener cubiertos nuestros gastos y dejar un excedente, me refiero a tenerlos asegurados y además sin tener que participar activamente en ellos. Me refiero a ingresos pasivos. Hay muchas personas... Eso ya hace una persona... Sí, claro. Digamos, muchas personas en búsqueda de la libertad financiera, pero hay mucho afán para conseguir la libertad financiera y las personas inician proyectos, pero quieren la libertad financiera ya, en 2 meses, en 6 meses. ¿Cómo es este proceso? Claro. De hecho, la libertad financiera es un resultado, consecuencia de lo que tendríamos por lo que tendríamos que afanarnos no es por el resultado, sino por el proceso. Cuando uno crea un modelo de negocio infalible, finalmente la libertad financiera acaba siendo una consecuencia. Pero no es ese el objetivo, en realidad. En realidad, el objetivo es servir, pasártelo bien y aprender. Si estamos haciendo algo que nos enseña, si estamos haciendo algo que sirve a los demás y si hacemos algo con lo que disfrutamos, tarde o temprano el resultado vendrá. Si solo hacemos algo por lo que me da, por el dinero que me da, estamos igual que antes, estamos en un empleo. ¿Por qué está la gente en un empleo? La gente está en un empleo porque hay una nómina. Si no, no estaría en un empleo. Se irían a su casa. Claro. No harían ese trabajo. No lo harían. No tendrían un jefe, no tendrían un horario. No irían cada día ahí ni pedirían vacaciones. Porque no las necesitarían, ¿no? Entonces, si vamos a emprender y hacemos exactamente lo mismo, pero ahora desde otra posición jurídica, que es el autónomo o freelance, estamos en la misma situación. Estamos haciendo algo solo para conseguir dinero. Y está demostrado que la gente que quiere solo conseguir dinero acaba no consiguiéndolo. Entonces, por eso insisto en que la libertad financiera y la riqueza no es solo dinero, es un estilo de vida, es hacer lo que quiero, hacer lo que quiero. Incluso la gente que hace lo que quiere y ya es rica y es multimillonaria, lo sigue haciendo.
Entonces la pregunta es, si es multimillonaria y le sobra dinero para él y para sus descendientes, ¿por qué siguen haciéndolo? Lo siguen haciendo no porque quieran más dinero, de hecho lo dan a fundaciones en muchos casos. Lo siguen haciendo porque les gusta hacerlo, porque les apasiona hacerlo, sí, lo y porque se han convertido en ricas porque disfrutaban haciendo lo que hacían, no porque quisieran ser ricas. Entonces, si te das cuenta, César, está fallando el enfoque. No tenemos que hacer una cosa para que me dé dinero. Tengo que hacer una cosa porque no puedo no hacerla, porque quiero hacerla muy bien y porque quiero que eso beneficie a muchos. Y cuando eso ocurre, el dinero llega, siempre llega. Absolutamente. Así que yo creo que, claro, César, nos falla el enfoque. Claro que sí. Hay un concepto muy interesante del que tú hablas y es riqueza y prosperidad. ¿Cuál es la diferencia entre riqueza y ser próspero? Sí. Bien, normalmente la riqueza es un tema semántico, pero la riqueza se asocia más a cosas materiales, no solo dinero. La riqueza también podría ser riqueza en cosas materiales, en propiedades, en bienes, etcétera, ¿no? Pero la prosperidad y la abundancia ya es un estado de conciencia, es abundancia en todo, es abundancia incluso en cosas inmateriales, como por ejemplo en cariño, como por ejemplo en amistad. Eres abundante en amistades. O también puedes ser abundante en tiempo para ti, un tiempo libre. Soy abundante y tengo tiempo, disfruto de mi tiempo, tengo tiempo para mí, o espacio, o conocimiento. Soy abundante en conocimiento y aprendo y sé aquello que necesito saber y aprender. Por tanto, la abundancia es más amplia y la riqueza sería un subconjunto de esa abundancia. Pero correcto, básicamente están vinculadas, están relacionadas. Correcto. Nos hablabas en el Código del Dinero, en la letra E, que es de emprender, ¿no? Muchas personas quieren emprender, pero viene el factor clave de muchas personas, que es el miedo. Y entonces, normalmente la gente dice, no, es que emprender es muy riesgoso. Bueno, sí, todo es riesgoso. Emprender es riesgoso y no emprender también es riesgoso, porque en realidad la seguridad no existe en ningún lugar. Uno puede pensar que si tiene un empleo va a tener seguridad. Eso es falso. Siempre lo ha sido, pero ahora está más claro que nunca. Ahora las personas se dan cuenta de que tener un empleo e incluso trabajar para el gobierno o el Estado o ser funcionario también es riesgoso y también es una posición de elevado riesgo. ¿Por qué? Porque mañana mismo pues, nos pueden quitar la paga doble o bajarnos el sueldo o quitarnos la plaza o dársela a otro o cambiar en fin, las circunstancias, ¿no? O la empresa puede cerrar. La empresa puede cerrar y uno quedarse sin empleo, aunque uno era un gran empleado, se quedó sin empleo, ¿no? Entonces la seguridad no existe. Yo creo que hay el mismo riesgo emprendiendo que no emprendiendo. Lo que pasa es que aparentemente parece que emprender sea más riesgoso, pero no lo es. Entonces uno tendría que perder ese apego a la seguridad. El apego a la seguridad cuesta dinero, literalmente cuesta dinero el apego a la seguridad. Y además darse cuenta de que la incertidumbre es un campo abonado de abundancia. Si queremos progresar económicamente, tenemos que aceptar y amar, no solo aceptar, sino también amar la incertidumbre. En la incertidumbre, en el no saber qué ocurrirá, está todo. Está todo. Y sin embargo, en la certeza hay muy poco. Está todo limitado, ¿no? Es lo que sabes, ¿no? Y sin embargo, en lo que no sabes está todo. Así que si alguien quiere ser rico, lo primero que tiene que hacer es amar la incertidumbre y desechar la certeza. Y sobre el miedo, yo diría que sobre el miedo, no sé, no hay receta. Yo creo que el miedo está bien. Todo el mundo tiene miedo a algo, miedo a morirse, miedo a la pobreza, miedo a la enfermedad. Bueno, pues forma parte de la vida, no pasa nada con el miedo. Y les diría a la gente que emprenda a pesar de que tengan miedo, que el miedo siempre estará ahí, no pasa nada, lo tiene todo el mundo, incluso sí. Las personas ricas pueden sentir miedo pues a perder su dinero o a perder su salud, pero a pesar de eso actúan. Muy bien, hasta aquí esta primera parte de nuestra entrevista con Raymond Samsó, licenciado en Ciencias Económicas, escritor de 16 libros, ganador de 2 premios literarios, quien nos ha decodificado la palabra dinero.
Continúen conectados con nosotros porque a continuación de este episodio viene el segundo podcast, la segunda parte de esta entrevista con este maestro de la economía que nos acompaña en exclusiva para Transformando tu Mente desde España. Así que atentos y compartan esta información con toda su comunidad. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.